¿Has oído hablar alguna vez de Surinam? ¿Sabes dónde está? ¿Cuántos habitantes tiene el país? Probablemente tu respuesta haya sido un gran no. Pero no te preocupes, no eres el único. Al fin y al cabo, Surinam es uno de los países más desconocidos de Sudamérica. Cuando pensamos en la región, lo que nos viene a la mente son las bodegas de Chile, la vibrante Buenos Aires en Argentina, las ruinas de Machu Picchu en Perú o incluso las famosas compras en Paraguay. Venezuela y Colombia también están siempre en el punto de mira, apareciendo en las noticias por motivos políticos. Mientras, Surinam parece casi olvidado en el mapa. Pero este pequeño país tiene historias fascinantes y curiosidades sorprendentes, como una rana que brilla en la oscuridad y el insólito hecho de que eligiera presidente a un dictador. Y a pesar de su vasto territorio, Surinam es uno de los países menos poblados del mundo. ¿Quieres saber más? Entonces, quédate con nosotros. Hoy, Bello Mundo te llevará a conocer el país con una de las densidades de población más bajas del planeta y te mostrará una realidad que puede ser un poco tétrica. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Surinam es uno de esos lugares que poca gente conoce, pero que encierra un tesoro de paisajes impresionantes. Apretado entre Brasil, Guyana y la Guayana Francesa, este pequeño país sudamericano es un auténtico paraíso para los que buscan naturaleza virgen y aventura. Con cerca del 90% de su territorio cubierto por una densa y vibrante selva tropical, Surinam es una joya verde incrustada en el Amazonas. Y las sorpresas no acaban aquí. Además de frondosos bosques, el país alberga humedales, misteriosas sabanas y montañas que se elevan hasta el horizonte. Cada rincón de Surinam es una invitación a la exploración, con senderos que conducen a paisajes tan diversos como encantadores. La biodiversidad es un espectáculo en sí misma. Hay miles de especies de plantas y animales raros. Muchos de ellos solo se encuentran aquí. Aunque todavía está fuera del radar de los viajeros, Surinam es un auténtico diamante en bruto, donde la belleza natural y una fascinante mezcla cultural se unen en perfecta armonía. Un destino que despierta la curiosidad e invita a desentrañar cada uno de sus misterios. Número 2. Uno de los países menos poblados del planeta. Además de estar dominado por los bosques, otro aspecto llamativo de este país es que es uno de los lugares menos poblados del mundo, con solo unos 600.000 habitantes, en un territorio de aproximadamente 163.000 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, son menos de 4 personas por kilómetro cuadrado. Para que se haga una idea, solo en Londres viven unos 9 millones de personas en una superficie 100 veces menor. Esto convierte a Surinam en un lugar donde la naturaleza domina el paisaje, dejando las ciudades y pueblos dispersos en vastas zonas prácticamente inexploradas. Número 3. Historia. Ahora que conocemos un poco la geografía de Surinam, entendamos cómo se formó este país a lo largo de los siglos. Antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba habitado por pueblos indígenas como los arawak y los caribes, que vivían en armonía con la selva. Pero todo cambió en el siglo XVII, cuando llegaron los holandeses y transformaron la región en un importante centro agrícola, explotando plantaciones de azúcar y café con el trabajo forzado de miles de esclavos africanos. Con el fin de la esclavitud, una nueva oleada de inmigración trajo trabajadores de India e Indonesia para sustituir a la mano de obra esclavizada. Vinieron a trabajar en las plantaciones, pero acabaron moldeando la diversidad cultural de Surinam. Esta mezcla de culturas, religiones y tradiciones ha creado una identidad única que se respira en cada rincón del país. La independencia llegó en 1975, pero no trajo la paz esperada. Surinam se enfrentó a una serie de golpes de Estado y a un largo periodo de dictadura militar.
marcado por la represión y la violencia. Fue una época oscura que dejó profundas cicatrices en la población. Pero el país no se dejó vencer. Superando las dificultades, Surinam se reinventó y hoy destaca como nación multicultural y resistente, donde la diversidad se celebra y forma parte de la identidad del pueblo surinamés. Número 4. Diversidad étnica. Cuando hablamos de Surinam, la palabra diversidad adquiere un significado totalmente nuevo. Para que se haga una idea, el lema del país es varias culturas, un solo país. Y no es de extrañar. Surinam es como un crisol cultural, donde diferentes etnias y tradiciones se mezclan y conviven en armonía. Allí encontrará descendientes de indios, conocidos como indostaníes, que fueron traídos para trabajar en las plantaciones. También están los javaneses, procedentes de Indonesia, y los criollos, descendientes de africanos y europeos esclavizados. Y la cosa no acaba aquí. La comunidad china, los pueblos indígenas e incluso los europeos también forman parte de este mosaico cultural. Es como si todos los rincones del mundo hubieran dejado allí su huella. Esta mezcla es visible en todos los aspectos del país. En la música vibrante, la cocina llena de sabores exóticos y los festivales que celebran las tradiciones más diversas. Lo más interesante es que cada grupo conserva su patrimonio cultural, creando una identidad única y polifacética que hace de Surinam un lugar verdaderamente especial, distinto a cualquier otro de Sudamérica. Y toda esta diversidad, por supuesto, también se refleja en las lenguas que allí se hablan. Número 5. Diversidad lingüística. Como ya hemos mencionado, Surinam fue colonia holandesa durante muchos años, por lo que el idioma oficial del país es el holandés, hablado por cerca del 60% de la población. Sin embargo, con tantas nacionalidades y culturas conviviendo, la diversidad lingüística es impresionante. Además del neerlandés, que se utiliza en las escuelas y los documentos oficiales, hay otras lenguas muy comunes en la vida cotidiana. La más hablada es el Sranan-Tongo, una lengua criolla que funciona como lingua franca. En otras palabras, es la lengua que todo el mundo utiliza para comunicarse, independientemente de sus orígenes. Y la diversidad no acaba aquí. En Surinam también se habla javanés, sarnam y hindi, hablado por descendientes de indios, español, portugués, chino y varias lenguas indígenas. Es una mezcla lingüística impresionante, con lenguas de todos los rincones del mundo, Asia, África, Europa y América, coexistiendo en un solo país. Número 6. Diversidad ecológica. Pero la diversidad de Surinam va mucho más allá de las culturas y las etnias. Con casi el 90% de su territorio cubierto por bosques tropicales, el país es un auténtico paraíso para la fauna salvaje. Allí encontrará animales como loros, monos, ciervos, tapires, tortugas, delfines e incluso pumas. Lo que realmente llama la atención son las especies raras que solo existen allí. En una expedición realizada en 2006, la ONG Conservación Internacional descubrió 27 nuevas especies, entre ellas una curiosa rana púrpura fluorescente que, por la noche, parece brillar como si tuviera luz propia. El país también alberga el águila arpía, una de las mayores rapaces del mundo, y el pequeño murciélago nectarívoro, esencial para polinizar las flores locales. Y por si fuera poco, también está el siluro eléctrico, que genera descargas para protegerse, y la rana venenosa, conocida por su piel azul y sus potentes toxinas. Y sí, además de la floreciente rana púrpura, aquí también encontrará una azul. Su color azul brillante sirve de advertencia a los depredadores. Las glándulas venenosas situadas en su piel son su mecanismo de defensa, que paraliza al depredador.
Lo curioso es que la toxina no es producida por el anfibio, sino secuestrada de diferentes especies de hormigas de las que se alimenta. Número 7. Conducir por el lado izquierdo de la carretera. Siguiendo con nuestra lista de curiosidades, aquí va una interesante. ¿Sabías que la dirección se encuentra en el lado izquierdo de la carretera? Aunque la inmensa mayoría del mundo conduce por la derecha, lo que se conoce como sistema de conducción universal, unos 70 países y regiones utilizan el lado izquierdo, y Surinam es uno de ellos. Pero, ¿a qué se debe esto? La explicación está en las raíces coloniales del país. Surinam fue colonizado primero por los británicos, que dejaron atrás la tradición de conducir por la mano inglesa. Incluso después de convertirse en colonia holandesa, el país mantuvo esta práctica. Número 8. Sistema electoral diferente. Otro dato curioso sobre Surinam es su sistema electoral, bastante diferente al que estamos acostumbrados. Según la constitución establecida en 1987, los 51 miembros de la Asamblea Nacional son elegidos por votación popular. Hasta aquí, todo bien. Pero aquí viene lo interesante. Son estos parlamentarios quienes tienen la tarea de elegir al presidente del país. Para que un candidato sea elegido presidente, necesita obtener 2/3 de los votos de los miembros de la Asamblea. Si nadie alcanza esa mayoría, la decisión pasa a la Asamblea Popular, que también incluye a representantes regionales. Y si, aún así, ningún candidato alcanza la mayoría necesaria, la situación se complica y el país puede quedarse temporalmente sin jefe de Estado. Este escenario ya ocurrió en 1991, cuando un impasse entre los representantes dejó a Surinam sin presidente durante algún tiempo. Un sistema muy peculiar que puede dar lugar a situaciones inesperadas. Número 9. Eligen democráticamente a un dictador. Si el sistema electoral de Surinam te pareció confuso, prepárate para esto. El país eligió democráticamente como presidente a un antiguo dictador. Parece increíble, pero Desi Bouterse estuvo al frente de Surinam desde 2010 hasta 2020. Bouterse llegó al poder por primera vez en 1980, liderando un golpe militar que se conoció como el Golpe de los Sargentos. Junto con otros 14 sargentos, derrocó al gobierno de Gen Caron e instauró una dictadura militar que duró más de una década. ¿El objetivo declarado? Combatir la corrupción y el desempleo, que en aquella época afectaba al 18% de la población activa. Pero en la práctica, el país vivió años de represión y autoritarismo. El episodio más oscuro de este periodo tuvo lugar en diciembre de 1982, los asesinatos de diciembre. 15 opositores al régimen fueron llevados a Fort Zeeland, donde fueron torturados y ejecutados, dejando un profundo trauma en la sociedad surinamesa. Tras la presión internacional, Bouterse abandonó el poder en 1987. Sin embargo, no se quedó mucho tiempo. En 1990, volvió al timón tras un segundo golpe, esta vez sin derramamiento de sangre. Pero el capítulo más sorprendente estaba aún por llegar. En 2010, Desi Bouterse fue elegido democráticamente presidente de Surinam, a pesar de ser objeto de una orden de detención internacional por narcotráfico emitida por Holanda. Un giro histórico que aún deja perplejo al mundo. Número 10. Lanzamientos de cohetes. Dejando por un momento la esfera política, hablemos de algo que probablemente no sabías sobre Surinam. Este pequeño país sudamericano fue una vez lugar de lanzamiento de cohetes. Cuando pensamos en misiones espaciales, lo normal es pensar en grandes potencias como Rusia, con sus famosas bases, o Estados Unidos, con la NASA y SpaceX de Elon Musk. Pero en 1965,
Surinam también se unió a este selecto grupo. Ese año, la Organización Espacial Holandesa, en colaboración con los estadounidenses, lanzó 4 cohetes Nike Apache directamente desde territorio surinamés. ¿Y por qué eligieron Surinam? Su situación estratégica, cerca del Ecuador, es ideal para los lanzamientos, ya que facilita la puesta en órbita de satélites. El lugar utilizado como base improvisada estaba en el distrito de Coroní, a unas 3 horas de la capital, Paramaribo. La plataforma de lanzamiento era sencilla, de apenas 20 por 20 metros, pero bastó para situar a Surinam en el mapa de los lugares de lanzamiento de cohetes. Sorprendente, ¿no? Número 11. Paramaribo. Ya que hemos mencionado la capital, merece la pena explorar más a fondo Paramaribo, una ciudad que es un auténtico museo al aire libre, con una arquitectura que mezcla influencias coloniales holandesas y caribeñas. Sus calles están adornadas con coloridos edificios y mansiones históricas, que confieren al lugar un encanto único e inconfundible. Toda esta riqueza cultural e histórica no ha pasado desapercibida. El centro histórico de Paramaribo ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, gracias a la conservación de su arquitectura única y a la fusión de diferentes culturas. Pero lo que realmente impresiona en Paramaribo es un símbolo de coexistencia pacífica en pleno centro de la ciudad. La principal mezquita del país está situada literalmente al lado de la principal sinagoga. Así es, judíos y musulmanes compartiendo el mismo espacio, codo con codo, en una muestra de respeto y armonía difícil de encontrar en ningún otro lugar del mundo. Número 12. Religiones predominantes. Y hablando de tolerancia, exploremos un poco más sobre las religiones en Surinam. Recuerda que al principio del vídeo mencionamos el lema del país: ¿varias culturas, un solo país? Pues bien, esa frase refleja a la perfección la armoniosa coexistencia de diferentes confesiones allí. En Surinam conviven hindúes, cristianos católicos y protestantes, musulmanes y judíos, sin grandes conflictos ni discriminaciones religiosas. Es fascinante ver la cantidad de iglesias, mezquitas, templos y sinagogas repartidos por las ciudades, construidos por la propia comunidad que vive en un ambiente de respeto mutuo. Pregunte a cualquier musulmán cómo es vivir en Surinam, y probablemente le dirá que se siente seguro y respetado, incluso en un país predominantemente no musulmán. Sin ser acosados por políticos, policías o ciudadanos prejuiciosos, todos practican su fe libremente, algo raro de ver, sobre todo en el escenario mundial actual. Número 13. Un país sin ejército. Surinam es uno de los pocos países del mundo sin ejército. Desde 1989, tras un turbulento periodo de golpes de Estado y regímenes militares, el país decidió abolir sus fuerzas armadas. Esta medida se consideró una forma de evitar que el poder militar interfiriera en la política y de promover la paz interna. Hoy, la seguridad de Surinam está garantizada por fuerzas policiales y por acuerdos con los países vecinos, especialmente Brasil y Guyana, que se han comprometido a apoyar al país en caso de amenazas externas. Surinam también participa en organizaciones regionales que promueven la cooperación y la seguridad. Una de estas organizaciones es la Unión de Naciones Sudamericanas, conocida por las siglas UNASUR, que busca la integración entre los países de Sudamérica y promueve la cooperación política, económica y social. Otra organización importante es CARICOM, formada por países del Caribe, que se dedica a promover el desarrollo económico y social de la región, así como a coordinar las políticas de seguridad y defensa entre los Estados miembros, garantizando el apoyo mutuo en momentos de necesidad. Pero no tener ejército no es algo exclusivo de Surinam. Otros países pequeños adoptan estrategias similares, confiando en naciones más grandes
para garantizar su protección, como es el caso de Nauru. Y hablando de eso, tenemos aquí en el canal un vídeo sobre Nauru, una isla desconocida y cerrada al mundo, que se ha convertido en un auténtico campo de concentración de refugiados. Todo ello financiado por una gran potencia mundial. Merece la pena echarle un vistazo. Número 14. Un solo cine en todo el país. Y para terminar nuestro recorrido por las curiosidades de este país poco conocido, hablemos de cine, pero no exactamente de producciones cinematográficas. De hecho, el tema que nos ocupa es el número de salas de cine. En muchas partes del mundo, estamos acostumbrados a ver largas colas y entradas agotadas cuando se estrenan las películas más esperadas del año. Pero en Surinam no es así, y por una curiosa razón. Con más de 500.000 de habitantes, Surinam solo tiene una sala de cine. Así es, un solo cine para todo el país, situado en la capital, Paramaribo. Y, como puede imaginarse, la programación es muy limitada, ya que solo se proyectan unas pocas películas a la semana. Por esta razón, muchos lugareños prefieren ver películas en casa o en eventos comunitarios, donde el séptimo arte se adapta a la realidad local de una forma muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Curioso, ¿verdad? Y así llegamos al final de nuestro viaje por Surinam. Esperamos que hayas disfrutado conociendo más sobre este país lleno de curiosidades y contrastes únicos. Ahora, cuéntanos en los comentarios, ¿qué curiosidad te ha sorprendido más? Si te gusta explorar lugares diferentes y descubrir culturas fascinantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir nuestras próximas aventuras por nuestro bello mundo. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.